Si no lo revisaron, vamos a darle un poco de lectura a esa parte. Por la clase pasada que no la pudimos tener por detalles técnicos. Espero que sí, esta vez no nos falle nada, ¿no? Que estemos todos ya de una vez. Cando. Si me escuchan bien, todo está bien, todo está perfecto, estamos todos. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces vamos a darle lectura a esta parte. A ver. Al final de cuentas, esta parte que les había subido de material no es más que teoría, un poco de repaso de lo que son conceptos conceptos un poco de física. Voy a compartir la presentación. ¿Me avisan cuando ya la estén viendo? Yo, profe. Gracias. Bueno, entonces, si ya pudieron darle una revisada, hicieron una revisión un poquito más general de todo esto, no es realmente tan complicado, es también un poco corto, en el sentido de que podamos, pues de alguna manera, irnos un poco más rápido, ¿no? Bueno, a pesar de que la presentación y el documento que tienen ustedes tiene como título circuitos eléctricos, bueno, aquí dentro de esta presentación pues incluye un poco de conceptos de máquinas eléctricas, ¿no? Entonces no hay que irse tanto ahora sí que con la finta de que circuitos magnéticos, perdón, dije eléctricos, no hay que irse con esa finta de que son solamente esos, son conceptos, ¿no? De todo. Pero bueno, por ponerle un nombre le pusimos circuitos magnéticos, que es a donde queremos finalmente llegar, ¿no? A entender esta parte de cómo se construyen los circuitos magnéticos, ¿no? Muy simple, muy simple. Bueno, entonces uno de los conceptos primordiales o bueno, principales dentro de la materia, pues es que es una máquina eléctrica, ¿no? Como tal, una máquina, pues es un dispositivo que debe de tener por lo menos una parte móvil, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí en máquinas eléctricas podrán preguntarse, a lo mejor ya sabiendo un poco, por qué un transformador se considera dentro de la materia de máquinas eléctricas, ¿no? Y ustedes sabrán que pues vamos a también tratar un poco esa parte de los transformadores, ¿no? Bueno, esto es por los principios de magnetismo que ahorita los vamos a ir puntualizando, ¿no? Entonces, una máquina eléctrica, como dice el texto, es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica o viceversa, ¿no? Toma energía eléctrica y la convierte en energía mecánica. Entonces, cuando un dispositivo la utiliza para convertir energía mecánica en energía eléctrica, lo vamos a llamar un generador. Normalmente ustedes conocen los generadores, ¿no? Ya los habrán visto en algún momento en máquinas eléctricas o en circuitos eléctricos. Lo mismo para un motor, ¿no? El cual es un dispositivo que le inyectas una energía eléctrica, una corriente, y nos va a generar un movimiento, ¿no? O una energía mecánica. Entonces, estas máquinas eléctricas trabajan a partir de campos magnéticos en la manipulación de estos campos magnéticos. Es precisamente por eso que los transformadores entran dentro de este estudio, ya que pues prácticamente están trabajando con los mismos principios. Ok, se pueden dividir en varias subramas, por así decirlo, las máquinas eléctricas. Entonces aquí habíamos puesto dos ejemplos, ¿no? Los ejemplos de las máquinas rotativas, las cuales son como lo que tenemos el motor, el generador, etcétera.
de las cuales pues se genera movimiento rotativo a partir de una inyección de energía eléctrica o al revés, ¿no? Generamos energía eléctrica a partir de un movimiento rotativo, ¿no? Una rotación de un eje. Esto pues se va a generar, como ya lo veremos más adelante, a partir de un movimiento, pues vamos a estar haciendo un cambio en el campo eléctrico, en el campo magnético, perdón, pues por las leyes que la física ya nos ha dado para estudiar, ¿no? Entonces, otro tipo de máquina eléctrica que como tal no podríamos decir que estrictamente es una máquina eléctrica, son estas partes como los transformadores, ¿no? Que son máquinas o componentes que se basan en los fenómenos de inducción electromagnética, ¿no? No presentan partes en movimiento como debería de ser o como dicta el concepto de máquina, ¿no? Pero pues trabajan con estos fenómenos de inducción, ¿no? Y entonces se definen como máquinas estáticas. Ajá. Estas máquinas estáticas pues están diseñadas para variar voltajes, para cambiar, ustedes inyectan una corriente, un voltaje, que a final de cuentas están asociados, ¿no? Un voltaje con una corriente y generarán un voltaje más alto o un voltaje más bajo dependiendo del devanado que ustedes ocupen, ¿no? Eso ya lo conocen más o menos de otras clases, ¿no? Entonces, estos tipos de elementos no necesariamente los podemos considerar como máquinas, precisamente por el hecho de que no tienen partes móviles, pero se estudian en esta sección de las máquinas eléctricas, ya que pues su operación es a base de los mismos principios de inducción electromagnética que trabajamos con los motores también, ¿no? Otra subclasificación para estas máquinas estáticas, pues pueden ser estos dos tipos, ¿no? Los transformadores que, bueno, lo que comentábamos ahorita, elevan o disminuyen el voltaje variando los parámetros fundamentales, ¿no? Que caracterizan la potencia, que son el voltaje y la corriente, ¿no? Ya saben que la potencia es igual al producto de estos dos. Estos transformadores pues trabajan con corriente alterna, es decir, si ustedes, por ejemplo, han visto un transformador que está dentro de un circuito eléctrico y a lo mejor este circuito tiene una parte de corriente directa, es decir, algo más digital, por ejemplo, un microcontrolador, etcétera, pues lo que van a hacer es trabajar con estas corrientes eléctricas dentro de un oscilador para que puedan funcionar estos transformadores, ¿no? Estos son los principios, por ejemplo, esto que les comento es el principio de los inversores, ¿no? Ustedes tienen una corriente directa, un circuito con corriente directa, y el inversor lo que va a hacer es entregarles una corriente alterna, ¿no? Y por el contrario, un rectificador sería al revés, ¿no? Ustedes tienen una corriente alterna y lo que van a hacer es a partir de pues un arreglo de diodos principalmente, es quitarle una parte de esa onda eléctrica, esa onda alterna, para convertirla en una oscilación de un solo sentido y posteriormente filtrarla para tener entonces una corriente lo más parecido a la corriente eléctrica, ¿no? Que la corriente directa, que a final de cuentas la corriente directa pura pues será solamente obtenida de las pilas, ¿no? Bueno, al final tienen alguna oscilación muy pequeña. También los rectificadores, una oscilación un poquito más grande, ya existen circuitos un poco más elaborados para que estos rectificadores nos den una señal un poco más pura, ¿no? Entonces, dentro de estas máquinas estáticas podemos clasificarlas de estas dos maneras, ¿no? Los que hacen un cambio de voltaje entre disminuirlo o elevarlo,
y los que la rectifican o la cambian entre alterna y directa, ¿no? Clasificación. Y una más que tenemos sería cuando las clasificamos por el tipo de corriente que les estamos inyectando o que éstas nos entregan. Entonces sabemos que tenemos dos tipos de corrientes, ¿no? La corriente continua y la corriente alterna, ¿no? Por lo tanto, podemos clasificar las máquinas eléctricas también como máquinas de corriente continua o corriente alterna, ¿no? Dentro de las de corriente alterna, pues ustedes ya también tendrán más o menos la idea que existen las monofásicas y las trifásicas, ¿no? Ya las estaremos revisando cuando nos toque la corriente alterna. Ahorita solamente lo vemos como una especie de subdivisión, ¿no? De estas máquinas eléctricas. Bueno, principalmente vamos a empezar con lo que es la corriente continua, ¿no? Para la generación de campos magnéticos con este tipo de corriente. Y bueno, pues lo que hay que hacer es una revisión pequeña de lo que es la corriente continua, ¿no? Entonces, la corriente continua, pues es el flujo de cargas eléctricas que atraviesa una sección transversal en un conductor, ¿no? El número de carguitas que nosotros la denotamos por Q, por unidad de tiempo, ¿no? Recuerden que como estamos hablando de elementos muy pequeños, extremadamente pequeños, pues no estaremos usando la carga como tal, pero usaremos la diferencial de la carga, ¿no? Una vez que pues tenemos las diferenciales de carga, que es una especie de representación de una carga o de una cosa muy pequeñita, pues cuando quiero sacar el total de toda la carga que está pasando por esta sección transversal, pues simplemente haré alguna integración ahí, ¿no? Es como hacer una suma de elementos muy pequeños. Entonces nosotros sabemos que la corriente es igual a la carga por unidad de tiempo, ¿no? Ajá. Por convenio, el sentido de la corriente es contrario, como lo dicta aquí, es contrario al movimiento de los electrones, ¿no? La unidad, como todos lo sabemos también, es el ampere, ¿no? Que es el coulomb por segundo, ¿no? Que es esta unidad de la carga, ¿no? Los coulombs. Entonces, si yo tengo un flujo, o bueno, están pasando electrones a través de una sección transversal, es como si yo tuviera un montón de electrones moviéndose por todo un conductor, ¿no? Por todo el grueso de un conductor. Haciendo analogía al agua, nosotros tenemos una corriente de agua que pasa, por ejemplo, por una tubería, etcétera, y tendríamos una densidad en esa, pues una cantidad de agua, ¿no? Una densidad de agua que pasa por esa tubería. Lo mismo ocurre con la corriente y de hecho el comportamiento del agua en muchos casos se puede tomar como una analogía de la corriente o la corriente como una analogía del agua, ¿no? Bueno, pues entonces aquí tenemos lo que es la densidad de corriente, ¿no? Que es pues esa, digamos, ese flujo que tiene de electrones por el conductor, ¿no? Entonces, normalmente se denota por la letra J y se refiere a la corriente A que pasa sobre la superficie, ¿no? Donde S que tenemos aquí como lo marca, S es la superficie o la sección transversal de nuestro conductor. ¿Ok? Las unidades de la densidad de corriente, bueno, pues son el ampere sobre metro cuadrado, ¿no? Obviamente, ampere sobre metro cuadrado. Ajá. Vamos a tener muy en cuenta esta densidad de corriente, puesto que para los flujos magnéticos, esto será más o menos lo que nosotros estaremos trabajando como nuestra
corriente magnética. Pero bueno, vamos a ahorita a revisar esa parte que también viene un poco más adelante. Bueno, nosotros sabemos también que la corriente que se genera dentro de un conductor, pues depende tanto del campo magnético, perdón, con el campo eléctrico como de la conductividad. La conductividad es una propiedad que tiene todos los materiales o una propiedad del material, la cual nos permite el flujo de los electrones, ¿no? Y el campo eléctrico, como lo recordamos de nuestras clases de física, pues son estas líneas de fuerza, por así decirlo, que nos van a provocar los movimientos dentro de nuestro conductor. Normalmente esto pues obviamente no lo pueden observar, pero el campo eléctrico dentro de la literatura lo podrán ver como un montón de líneas, ¿no? Que van en dirección del flujo, puesto que es directamente proporcional a este, ¿no? Bueno, ahora nosotros tenemos y conocemos bien que para poder meter una corriente o para poder generar una corriente dentro de un conductor, es necesario aplicarle una fuerza que empuje esas partículas de carga, ¿no? Esas Q que teníamos al principio. Entonces, como dice aquí el enunciado, la energía por unidad de carga, la energía, obviamente la medimos en watts, la potencia la medimos en watts, necesaria para que circule una intensidad de corriente por un circuito cerrado se conoce como la fuerza electromotriz. Bueno, se expresa en volts y se escribe como lo dicta la ecuación que tenemos aquí abajo, ¿no? Muchas veces la conocemos como la FEM, pero normalmente esa FEM se genera a partir de una diferencia de potencial, ¿no? Entre las terminales de una fuente. Entonces, normalmente también podríamos decir que esta FEM, pues no es que sea exactamente el voltaje, pero tiene mucha relación con la fuente de voltaje, ¿no? Entonces, vamos a tomar, porque nos sirve, ¿no? En algún momento como analogía en los circuitos magnéticos, nos va a servir de tener presente que esta FEM es como si fuera nuestra fuente de voltaje, ¿no? Nuestro voltaje que tenemos, nuestra fuente del circuito. Sabemos también que dentro de un circuito, la suma de todos los cambios del potencial en cada elemento que tenga el circuito debe de ser cero. Ustedes ya conocen esta ley, ¿no? Vamos a ponerla por aquí abajo. Entonces yo sé que tengo una fuente en circuitos eléctricos. Por ejemplo, vamos a ponerle una resistencia, ¿no? Bueno, ustedes disculparán el dibujo. Déjenme intentar hacerlo con otro sistema. Tal nos quede. Ok. ¿Cómo quedé? Bueno. Ponemos una bobina y ponemos un capacitor, ¿no? Pues yo sé que tengo una resistencia, que tengo una bobina y que tengo un capacitor y que esta fuente nos va a entregar un voltaje, ¿no? Que normalmente es ese voltaje y lo vamos a generar a partir de nuestra FEM, ¿no? Entonces, ok, bueno, decíamos, en un circuito cerrado, entonces, como el que tenemos aquí, como el que se muestra aquí, nos vamos a poder dar cuenta que la suma de los voltajes debe de ser igual a cero, ¿no? Entonces, yo puedo escribir esto
de esta manera, ¿no? El voltaje que cae en R más el voltaje que cae en L más el voltaje que cae en T debe de ser igual al voltaje que está en la fuente, ¿no? Obviamente esto lo podemos poner de esta manera o como su representación diferencial, ¿no? Como una ecuación diferencial. Para el caso de la caída de voltaje o del cambio de potencial dentro de una resistencia, pues tenemos un RI, ¿no? Es la, digamos, la representación diferencial, por así decirlo, de alguna manera más simple. Para el caso de la bobina, pues tendremos, no es una parcial. Vamos a ponerlo así. Con respecto del tiempo, ¿no? ¿Qué va a variar? Bueno, pues la corriente, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos en este sentido una corriente, ¿no? Una corriente I. Y finalmente para el capacitor, bueno, pues tenemos una integral, ¿no? Que nos representa la caída de potencial dentro de este circuito. Bueno, ya ustedes recordarán que estas son las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff, como lo quieran llamar. Ajá, y es lo que dicta, bueno, físicamente o dentro de los teoremas de física, pues que la suma de voltajes debe de ser igual a cero, ¿no? Si yo paso este voltaje hacia el otro lado, pues toda la suma de la caída de todos los elementos debe de ser igual a lo que nos entrega la fuente, ¿no? Bueno, estos conceptos ya los conocen. Nada más es una revisión, ¿no? Ok. Bueno, si yo tengo la densidad de corriente en un conductor, este depende del campo eléctrico, ¿no? Y de la naturaleza del conductor. Por lo tanto, definir la capacidad que tiene el conductor para oponerse al flujo de la corriente como la resistividad, ¿no? Que es lo contrario o el inverso de la conductividad, ¿no? Y la definimos, pues, matemáticamente como el campo entre la densidad de corriente, ¿no? Bueno, pues esta resistividad que no puede confundirse con la resistencia, tiene comunidades el ohm. Normalmente la resistencia, o bueno, no normalmente, así es siempre, la resistencia tiene más que ver con esta resistividad, sí, pero también depende del área de la sección transversal que estemos trabajando, ¿no? Entonces, normalmente la resistencia va a ser una ecuación que depende de la resistividad. Pues vamos a revisarlo más adelante, pero no confundir la resistividad con la resistencia R, ¿no? Bueno, también aquí pues puntualizamos una ecuación que nosotros ya conocemos bastante bien, que es pues la ley de Ohm, ¿no? Entonces, la ley de Ohm dice que la relación entre el flujo de corriente y la diferencia de potencial entre las terminales se escribe con la fórmula que tenemos aquí abajo, ¿no? El voltaje es igual al producto de la resistencia por la corriente. Y bueno, ahora ya dejando de lado un poco los campos eléctricos, vamos a ver un poquito los conceptos de campo magnético, ¿no? Bueno, sabemos que dentro de las máquinas eléctricas, una de las bases es utilizar este campo magnético para generar movimientos o movimientos para cambiar los campos magnéticos. Entonces existen, digamos, básicamente a grandes rasgos, 4 formas de utilizar estos campos magnéticos. Entonces aquí se enuncia, ¿no? Entonces dice, un conductor que porta corriente produce un campo magnético. Eso también es una de las leyes
básicas de los campos magnéticos y, bueno, las estaremos revisando, ¿no? Si ustedes pasan corriente por un conductor, normalmente obtendrán un campo magnético, ¿no? Si yo tengo un campo magnético variable en el tiempo, se induce un voltaje en una bobina de alambre, si pasa a través de ella, ¿no? Esto es el principio del transformador y también tiene mucha relación o es la ley de Ampère, ¿no? La ley de Faraday, perdón. Un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él, ese es el principio de funcionamiento de los motores, ¿no? También. Y finalmente, pues también usamos que un motor eléctrico que se mueva en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en él, ¿no? Y bueno, pues sabemos que esto es el principio de los generadores. Entonces, estas son las 4 formas en las que las máquinas eléctricas utilizan los campos magnéticos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Todavía no? Ok, gracias. Es un poco de teoría, pues estamos dando ahí una leída a lo que venía en el material que les mandé. Y es un poquito aburrido, ¿no? Bueno, pues es parte de la teoría, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que antes de Ørsted, pues se generaba pues todos los fenómenos magnéticos a través de materiales, ¿no? De algunos materiales magnéticos, ¿no? Como la magnetita. Sin embargo, pues estos experimentos de Ørsted, que fue que en algún momento, pues como todos los experimentos, ¿no? No tenía la intención de generar un campo, pero pues dejó una bobina cargada ahí con corriente y entonces se dio cuenta que movía una brújula, entonces dijo, ah, bueno, aquí hay algún campo magnético, ¿no? Bueno, él fue el primero que encontró que la corriente eléctrica que circula por un conductor producía un campo magnético, ¿no? Y demostró que los fenómenos magnéticos se deben a cargas eléctricas en movimiento. Entonces, cuando ustedes inyectan una carga o una corriente, que es un movimiento de cargas, ¿no? Con una velocidad en un conductor, estarán creando un campo magnético y también un campo eléctrico. A nosotros en este momento, bueno, nos va a interesar un poco más los campos magnéticos, sin embargo, pues tienen mucha relación unos con otros, ¿no? Vean ustedes cómo cuando ustedes tienen una corriente, y esto también ya lo habrán visto, cuando ustedes tienen una corriente se va a generar un campo que no necesariamente es como el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico serían líneas que están atravesando o que están en dirección del flujo de la corriente, ¿no? En dirección de la velocidad. Sin embargo, para el caso de los campos magnéticos, este sería el campo eléctrico. Sin embargo, para los campos magnéticos hacen como una especie de donitas alrededor del conductor. Entonces, aquí radica un poco una de las diferencias entre ambos campos. Ok, entonces nosotros vamos a definir la variable phi o o a phi, así tal cual, como el flujo magnético, ¿no? Este flujo magnético se debe a un campo magnético, es decir, lo que teníamos en la figura anterior, y se define como la fuerza producida por el flujo de una corriente y se acostumbra a llamar la densidad de flujo, ¿no? Matemáticamente es, bueno, la expresión que tenemos aquí, una integral, ¿no? Que depende del área en el que está. La unidad de este campo, este flujo, se
se toma como el Weber sobre metro cuadrado, también conocido como Tesla, ¿no? Existe una propiedad que nos indica qué tan magnetizado es o qué tan fácil es magnetizar un material, ¿no? Al igual que nosotros teníamos dentro de los materiales eléctricos o dentro de los circuitos eléctricos una propiedad del material que se conocía como conductancia, ¿no? Y también tenemos su inverso. En un campo magnético o en un circuito magnético, el grado de magnetización de un material se conoce como permeabilidad y se denota con la letra mu, ¿no? Esta permeabilidad es una propiedad del material. Ajá. Y normalmente se define como una relación entre su permeabilidad, o sea, sus características, conocidas como la permeabilidad relativa y la permeabilidad constante, ¿no? Es como qué tan permeable es con respecto de esta constante, ¿no? Esta constante de permeabilidad que se dedujo a partir de, pues, definir la permeabilidad que tiene el vacío, ¿no? Que normalmente también, si ustedes tienen eh, un no material, por así decirlo, si ustedes están trabajando en el aire, pues se puede tomar esta permeabilidad, ¿no? Entonces, la permeabilidad o la razón de permeabilidad es que tiene el material con respecto a la permeabilidad del vacío se conoce como permeabilidad relativa. Y normalmente es una mu con una R, ¿no? Se conoce como permeabilidad relativa. Estos conceptos se usarán cuando estemos trabajando con ejercicios de este tipo. Pero bueno, esta es una constante que debemos tener ahí presente en nuestros formularios, ¿no? Bueno, para yo saber cómo trabaja o hacia dónde va un campo magnético, dependiendo de la corriente que yo le esté aplicando, se utiliza esta regla de la mano derecha, ¿no? Ya ustedes también la habrán revisado en algún momento. Lo que dicta es que si yo tengo una corriente en una dirección, yo lo que voy a hacer es, digamos, envolver el conductor apuntando con el pulgar hacia donde va la corriente y los dedos que están envolviendo el conductor me van a indicar hacia dónde van las líneas de campo magnético, ¿ok? Normalmente esto pues lo han visto ya en física y pues tiene bastante facilidad, ¿no? Es bastante fácil comprenderlo. Bueno, también tenemos para este caso que cada campo magnético nos va a generar una fuerza sobre las partículas cargadas, ¿no? Cuando nosotros teníamos campos eléctricos, bueno, pues estos campos eléctricos generan fuerzas eléctricas sobre las partículas. Estas líneas de fuerza, como lo habíamos, digamos, dibujado un poquito, pues van en dirección del movimiento de las partículas, ¿no? Sin embargo, como lo habíamos también visto en la misma figura, pues las fuerzas magnéticas que se generan, pues tendrán que ir más o menos en el sentido del campo magnético que se está generando, el cual no va en la dirección del movimiento de las cargas o en dirección de la corriente, sino que va de alguna manera perpendicular al movimiento, ¿no? Es por esto que si yo quiero calcular la fuerza, recordando también un poco sus conceptos de álgebra lineal, cuando yo tengo un producto cruz de dos vectores, por ejemplo, el B, que sería nuestro campo, y la velocidad que llevan nuestro conductor, hagan de cuenta que aquí está el conductor,
por aquí se va moviendo el flujo y el campo estaría metiéndose así, ¿no? De alguna manera, su campo magnético. Entonces, si yo tengo dos vectores sobre un plano y calculo el producto entre estos dos, yo voy a obtener una fuerza o otro vector que sea perpendicular al plano que generan estos dos. Esto es que en álgebra lineal está definido por el producto cruz. Entonces, si yo hago el producto cruz entre el vector velocidad y el vector campo, voy a obtener un vector perpendicular a este plano de tamaño también, digamos, ponderado por medio de las cargas que tenga, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a obtener un vector que sea perpendicular a este plano y esto es lo que dictará entonces hacia dónde va la fuerza. Vean ustedes que aquí ya podemos más o menos deducir que si yo tengo una corriente que circula sobre un conductor, va a generar una fuerza que es perpendicular, lo cual pues nos puede ayudar para generar un movimiento, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros podamos configurar ese conductor, ¿no? Y bueno, de la misma forma que se hace en álgebra lineal, el producto cruz, ¿no? Para obtener una magnitud es igual a la magnitud de B por la magnitud del campo por del ángulo que se genera, ¿no? Este sería el ángulo entre los dos. Recuerden que el ángulo se mide en este sentido para que la fuerza vaya en este sentido, ¿no? Si yo mido el ángulo en el sentido contrario, entonces la fuerza irá hacia abajo, ¿no? Así decirlo. Ajá. Esto nos lo dicta también otra regla de la mano, me parece que es de la mano izquierda o la mano derecha, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta más verlo de la manera en que lo vemos en álgebra lineal, ¿no? Si yo tengo el ángulo, dependiendo de hacia dónde va, hacia dónde se gira ese ángulo, es hacia dónde va esa fuerza. Si yo multiplico B por campo, entonces el ángulo irá en este sentido. Si yo multiplico campo por velocidad, entonces irá en el otro sentido. Entonces ahí es un concepto más de álgebra lineal. Pero bueno, nosotros entonces podemos obtener una fuerza magnética a partir de una corriente que está circulando con cierta velocidad y que genera un campo dentro de un conductor. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un conductor y lo meto, un conductor de longitud L, ¿no? Y lo meto dentro de un campo magnético, hay fuerzas que actúan sobre las cargas en movimiento, ¿no? Si yo le inyecto una corriente, entonces este conductor va a recibir una fuerza que provoca este campo magnético, ¿no? Esa fuerza, pues, es conocida como una FEM o una fuerza inducida y se expresa en términos de la corriente. Dependiendo de la corriente que nosotros le inyectemos al conductor, del largo que tenga el conductor y de la intensidad del campo o la densidad de flujo magnético, vamos a obtener unitud de fuerza, ¿no? Nuevamente aquí pues estamos viendo todo lo que son los principios de los motores, ¿no? Estas fuerzas que se generan sobre los conductores pues van a provocar movimientos mecánicos, ¿no? Entonces, esos son conceptos puramente físicos, ¿no? Bueno, es un solenoide también dentro de estos conceptos, me parece que todavía venía esta parte en el documento. Y bueno, pues un solenoide también en algunos casos se llama, hay unas pequeñas diferencias, todavía no está así como muy claro
qué es lo que los diferencia, pero normalmente se dice que una bobina es como un enrollado, ¿no? Es un devanado de un alambre o de un alambre. No necesariamente conductor, ¿no? Porque ustedes pueden encontrar bobinas por ejemplo, de filamentos de impresión, ¿no? También les conoce como bobina porque están enrolladas, ¿no? Sin embargo, un solenoide, pues sí tiene una aplicación más un poco, pues para cuestiones eléctricas o magnéticas, ¿no? Entonces, básicamente un solenoide, pues es una bobina de conductor, ¿no? De conductor de corriente, que tiene n vueltas y tiene una longitud, ¿no? Que se genera a partir de todas las vueltas o todo el devanado que hacemos con el conductor. Se dice que también tiene que ser fuertemente apretada, ¿no? Para que pueda ser, digamos que no haya pérdidas, no haya diferencias entre los devanados. Entonces, dentro de este solenoide, cuando uno pasa una corriente, se genera un campo magnético, ¿no? Y además, bueno, se genera un campo magnético dentro de una de las espiras que le llaman, ¿no? De una de las vueltas. Pero el campo generado total es la contribución de cada una de los campos de cada una de las espiras que tenemos, ¿no? Entonces se considera que dentro del solenoide o en un solenoide, el campo magnético es constante, ¿no? Prácticamente constante, como si no hubiera pérdidas al principio. Sin embargo, pues ya veremos que sí hay algún tipo de pérdidas, puesto que pues no todos los elementos pues son ideales, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos para un solenoide cómo se representa o cómo se calcula el campo que se genera a partir de la inyección de una corriente, ¿no? Que tiene que ver con esa permeabilidad que habíamos definido, el número de vueltas que tiene el solenoide o la bobina, la corriente que nosotros le estamos aplicando y la longitud del cable, ¿no? La longitud que tiene todo el cablecito que estamos utilizando. ¿Ok? Bueno. También hablamos, o bueno, escribimos un poco dentro del documento la ley de Ampère, ¿no? Que matemáticamente es la integral de la intensidad de campo por la diferencial de longitud, ¿no? De la longitud que tiene nuestro conductor. Y eso va a ser igual a pues la corriente que se genera, ¿no? Y esta es una de las leyes básicas que gobierna la producción de un campo magnético. Hay que hay que puntualizar ahora lo que significa esta H, ¿no? No hay que confundirnos porque aquí estamos hablando de varios términos. Aquí estamos hablando primeramente de phi que lo vamos a conocer como el flujo. A ver si no escribir bien. El flujo magnético, vamos a dejarle hasta ahí. Esta H que estamos aquí definiendo dentro de la ley de Ampère es nuestra intensidad de campo magnético. Intensidad. Por ahí anótenlo. Y la B que nosotros normalmente conocemos, pues la denominamos la densidad de flujo, ¿no? Densidad de flujo. Por ahí anótenlo para que se quede bien la diferencia, ¿no? Entonces, flujo magnético, intensidad de campo magnético, de campo,
y densidad de flujo, ¿no? Hay que tener presente bien esto, aunque en esta parte de lo que sería H y B, si ustedes revisan la literatura de física, en algunos casos va a puntualizar que hay diferencia, que no hay tanta diferencia entre estos dos, ¿no? Entonces, a veces no se deciden, sobre todo en literatura más viejita, cuál de los dos es la intensidad y cuál es la densidad. Entonces, nosotros lo tomamos así, que de hecho ustedes esto lo encontrarán directamente si quieren revisarlo en el RESNI, más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a anotarlo como estos conceptos y pues nos olvidamos de si se deciden cuál es cuál. Nosotros lo tomaremos de esta manera. Bueno, la corriente que pasa por el camino de integración depende pues obviamente del número de vueltas y de la corriente que circula sobre el conductor o sobre la bobina. También hacer notar que esta corriente que tenemos aquí es la corriente, digamos, total, la corriente total que está circulando sobre este conductor devanado. Y esta corriente que tenemos aquí es la corriente, digamos, la que yo estoy ocupando, la que yo le estoy inyectando, ¿no? Que tiene que ver con la que pasa por una espira. Bueno, a esta I mayúscula también se le llama la corriente neta, ¿no? Entonces, como tiene n espiras, pues entonces la corriente, digamos, la intensidad de campo, la podemos definir a partir de este número de espiras, ¿no? Si normalmente tenemos que esto es de alguna manera constante, considerando que no hay tantas pérdidas, entonces podemos definirlo sin la integral, ¿no? Que dependerá nuevamente de la longitud del cable y también del número de espiras por la corriente, ¿no? Entonces podemos decir que la ley de Ampère, un poco idealizada, es la ecuación que tenemos en la parte de abajo. Ok, entonces nosotros teníamos, en el caso de los circuitos eléctricos, un flujo eléctrico, ¿no? Y teníamos una fuerza que se generaba a partir de una diferencia de potencial, la cual conocíamos como fuerza electromotriz. Para el caso magnético, podríamos tener o tenemos una equivalente conocida también como fuerza magnetomotriz. Normalmente esta sí se le pone la definición FMM, ¿no? Y es igual que si yo tuviera una fuente magnética dentro de un circuito magnético. Es decir, es el equivalente a la fuerza electromotriz. Y está definida por el número de vueltas que tenemos dentro del embobinado y la corriente que circula a través de él. Es decir, magnética, pues lo que tendría físicamente sería un devanado en el cual le inyecto una corriente y entonces tengo una fuerza, ¿no? Obviamente aquí hay n vueltas de este devanado. Y esto me va a producir una fuerza dentro de un circuito. ¿Ok? Entonces, esta fuerza magnetomotriz es el análogo a tener una fuente magnética, por así decirlo, ¿no? Bueno, al igual que nosotros teníamos una resistencia dentro de un circuito magnético, de un circuito eléctrico, podemos definir una resistencia del material
en un circuito magnético. Esta normalmente se denota por una R, no sé cómo le llamen, es una R un poquito más elaborada, y se conoce como la reluctancia, ¿no? Esta reluctancia entonces va a ser pues como el análogo a la resistencia, pues esa capacidad o esa propiedad del material de impedir que haya un flujo magnético por él. Entonces, cuando yo estoy generando aquí una fuente o estoy generando un campo, voy a tener un flujo de corriente dentro de este circuito, un flujo de magnético, perdón, un flujo de campo, ¿no? Esto va a ser el análogo a lo que yo tengo por corriente dentro de un circuito. Esta corriente es inherente simplemente a la fuente, ¿no? A la fuente que tenemos de generación de campo. Pero la corriente que estaría circulando o dentro de un circuito magnético es el flujo, ¿no? Vamos a decir que el análogo a la corriente eléctrica en un circuito va a ser el flujo magnético. Bueno, si yo tengo un conductor o si tengo un elemento de un cierto material, que normalmente se utilizan materiales ferromagnéticos, este material va a presentar una como reluctancia, ¿no? Que va a tratar de impedir que este flujo siga pasando por su cuerpo, por así decirlo, ¿no? Lo que sí se debe de considerar es que este flujo, esta reluctancia, no va a ser una pérdida como lo teníamos en la resistencia, ¿no? Ustedes saben que tenemos una resistencia y de alguna forma se va a haber una pérdida ahí en una caída de voltaje, ¿no? Sin embargo, esta se comporta de una manera un poquito diferente. Sí hay un momento en el que se empieza a generar una pérdida, pero bueno, se comporta un poco diferente de lo que es una resistencia normal en un circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, la unidad de la reluctancia es el ampere por vuelta, puesto que tenemos un montón de espiras. También se le pone ampere espira o ampere vuelta, ¿no? Ampere vuelta por Weber. ¿Ok? Vuelta por Weber. Ok. Bueno, entonces la reluctancia es nuestra resistencia en un circuito magnético y nuestra fuerza magnetomotriz es como nuestra fuente dentro de este circuito. Entonces, si yo lo quiero representar como un circuito, entonces lo puedo describir o lo puedo dibujar como lo que tenemos aquí, ¿no? Como lo que había ya más o menos dibujado allá arriba. Ya formalmente y bien hecho, entonces esta fuente tendría que tener aquí adentro una bobinita en la que se inyecta una corriente ahí. Ajá. Entonces, si yo tengo un circuito tal cual como se muestra aquí en la figura, esta es mi reluctancia, mi flujo magnético, que será el análogo a mi corriente eléctrica, y mi fuerza magnetomotriz, que es como una fuente de voltaje, ¿no? Que depende del número de espiras o del número de vueltas y la corriente que se le inyecta, ¿no? Entonces, igual que nosotros tenemos la ley de Ohm dentro de los circuitos eléctricos que teníamos, que era la resistencia por la corriente, en este caso tenemos también un análogo de la ley de Ohm, pero para circuitos magnéticos. Y pues básicamente es lo mismo, ¿no? Si yo tenía la corriente en un circuito eléctrico multiplicando a la resistencia y eso nos daba el voltaje, bueno, pues en los circuitos magnéticos nuestro voltaje, nuestra corriente y nuestra resistencia magnética.
Entonces, tenemos una analogía de la ley de Ohm para los circuitos magnéticos. Ajá. Bueno, ya vimos la resistencia o la reluctancia dentro de un circuito magnético, pues también el análogo a la conductancia se conoce como permeancia, ¿no? Y es el inverso de la reluctancia, como lo teníamos con la conductancia y la resistividad. También tienen su parte magnética. Creo que hasta aquí era lo que habíamos visto, o lo que no habíamos visto, más bien, en la clase pasada, que fue el documento que les envié, que espero ya lo tengan todos en sus apuntes, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Si no, continuamos con el tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues entonces, bueno, ya saben, ¿no? Esta parte es un poco más teórica. Ahorita espero que no se estén durmiendo, porque sí está un poquito tedioso, ¿no? Estar ahí leyendo, ¿no? Pero bueno, todo esto son los conceptos que vamos a estar revisando para después poder realizar los ejercicios que ya nos implican un poco más de atención, ¿no? Avísenme cuando ya vean esta parte de la presentación. Ya se ve. Perfecto. Entonces, continuando, pues ya habíamos definido dentro del material anterior lo que es un circuito magnético, ¿no? Más o menos la analogía que teníamos con los circuitos eléctricos. Vimos rápidamente lo que es la corriente directa, vimos algunas ecuaciones de las leyes básicas. Y bueno, lo que ahora nos toca ver es cómo se representa esto, o cómo es que yo lo veo dentro de un sistema físico, ¿no? Si alguien me pregunta cómo es un circuito magnético físicamente, bueno, pues podemos decir que un circuito magnético lo vamos a encontrar dentro de estos sistemas, o de estos elementos que nosotros conocemos como transformadores, ¿no? Que bueno, básicamente es pues un cuadro, vamos a llamarlo así, un marco de un material ferromagnético, y que lo conocemos como núcleo. En este caso es un material ferromagnético en el cual es el análogo a tener nuestro cable dentro de un circuito eléctrico, ¿no? Nosotros, en vez de tener un cablecito para hacer un circuito, vamos a tener estos materiales ferromagnéticos, ¿no? Dentro de la fuente, pues nosotros, en vez de tener una batería o un generador aquí conectado a este elemento, pues lo que vamos a hacer es enrollar en una de sus secciones, en este caso, bueno, una de las verticales, vamos a enrollar un conductor, ¿no? Vamos a generar un solenoide, una bobina dentro de esta sección vertical, y le vamos a inyectar la corriente. Recuerden que este arreglo que tenemos de un conductor enrollado dentro de un material, que también puede ser el aire, es el análogo a nuestras fuentes, ¿no? A nuestras fuentes magnéticas. Eso es el que compone nuestra fuente magnética. Dentro de este marco, o este material ferromagnético conocido como núcleo, se va a generar un flujo magnético que nosotros vamos a tomar como el análogo de la corriente eléctrica dentro de un circuito. Una característica que tiene este flujo
es que, bueno, nosotros sabemos que este flujo va a ir por todas las partículas, por toda la sección transversal del material, ¿no? Que aquí la marcamos como A, ¿no? Es el área que tiene la sección transversal, esto que está marcado en cuadrito. Nosotros sabemos que ese flujo irá por toda esa sección. Sin embargo, lo que se acostumbra o lo que se tiene es digamos, una simplificación en la cual pues nosotros vamos a decir que ese flujo pasa por la mitad de la sección transversal solamente, ¿no? Nosotros vamos a tomar en cuenta para cuando nosotros estemos trabajando con circuitos magnéticos, vamos a tomar en cuenta que está pasando por el centro de todo el núcleo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando ustedes estén trabajando en un circuito y calculando cosas en un circuito, importa mucho qué tan grueso es esta sección o qué tan ancha es esta sección transversal, es decir, el área de la sección transversal, y tendrán que estar midiendo, ¿no? Entonces vamos a asumir que este flujo está pasando precisamente por la mitad de todo núcleo magnético. Bueno, y teníamos la ley de Ampere como sin la intrinsèque también o magnético. Obviamente el circuito pues va a tener una longitud para cada lado, ¿no? Entonces, este flujo magnético pues tengo toda la longitud en la que va a circular, que es, pues, como les comentaba, la sección media de todo el núcleo. Entonces, esta LN que teníamos marcando en la ley de Ampere, pues es toda esta línea en la que va a estar trabajando este campo magnético, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan calcular esta longitud, van a tener que sumar todas estas distancias que tenemos de aquí a aquí, de acá a acá, hacia acá, siempre considerando que en esta sección, por ejemplo, va a pasar por la mitad de esta distancia, ¿no? Aquí estaría pasando por la mitad de la distancia, en este caso también estaría pasando por la mitad, y en este caso por la mitad, ¿no? Entonces vamos a considerar todas estas dimensiones para calcular esa longitud por donde pasa, por donde circula el flujo magnético. El número de espiras y de la corriente que se inyecta, pues dependerán pues de la fuente, ¿no? De la fuente que tenemos nosotros. Si yo lo quiero relacionar con la densidad de flujo magnético, bueno, que también tengo una expresión, ¿no? Ahora, este mu que tenemos aquí tendrá que ver con el material y con el mu 0, que es 4 pi por 10 a la menos 7, que es la permeabilidad del vacío, ¿no? Bueno, entonces hay que calcular esta parte dependiendo del material y dependiendo de la permeabilidad del vacío, ¿no? Ok, bueno. Pero básicamente un circuito magnético pues proviene de estos elementos físicamente, ¿no? De los elementos que nosotros en algún momento veremos como transformadores. Ok. Bueno, nosotros sabemos que las fuentes tienen una cierta polaridad, ¿no? La cual nos va a indicar hacia dónde va el flujo, en el caso de los eléctricos, el flujo de corriente, y en este caso, el flujo magnético, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculo yo? Ah, pues como lo marca en la figura, ¿no? Si yo tengo un devanado en dirección de la corriente, voy a poner la mano
que mis dedos apunten, las puntas de los dedos apunten hacia donde va la corriente dentro del devanado, y entonces mi pulgar nos va a indicar hacia dónde va el flujo magnético. Entonces, cuando yo ya tenga mi circuito, tengo mi corriente, etcétera, para yo encontrar la polaridad y poder, digamos, escribir o dibujar mi fuente, y que también saber hacia dónde va el flujo, bueno, pues tengo que ocupar esta regla de la mano derecha, ¿no? Hay muchas, digamos, leyes que requieren del conocimiento de esta, o del uso de esta regla de la mano derecha, ¿no? La mayoría en campo magnético también usa esta regla. Entonces yo ya puedo definir hacia dónde va el flujo de la corriente a partir de esta técnica, ¿no? Bueno, normalmente los transformadores se devanan en núcleos cerrados, ¿no? Como lo dice aquí el texto. Sin embargo, bueno, los circuitos eléctricos o los devanados pueden ser necesarios que tengan unas ciertas aberturas, sobre todo cuando tienen elementos que se mueven, ¿no? Para poder salir del campo que se está generando, pues necesitan un espacio donde se puedan mover, ¿no? Normalmente a este espacio en el que no tenemos material, o esta sección en la que se corta de alguna manera el material o la continuidad del material, se le conoce como entrehierro, ¿no? Es una pequeña sección que es de la sección transversal. Es mucho más pequeña. Bueno, puesto que yo tengo un material aquí dentro de nuestro circuito, dentro de nuestro elemento ferromagnético, y en el hueco, por así decirlo, donde no tenemos elemento ferromagnético, pues está trabajando o tenemos un material como el aire, entonces vamos a tener un mu para el material ferromagnético y un mu para el aire. Ajá. Bueno, adelantándoles un poco, esta reluctancia depende de ese mu y del área de la sección transversal. Recuerden que yo les había comentado que la resistencia no solamente es la resistividad, sino que depende del área y de su conductividad. En el caso de la reactancia, también depende del área y de su permeabilidad, ¿no? Entonces, si yo voy a tener una resistencia o una reluctancia para este elemento, y voy a tener para este otro elemento, vamos a decirle que esta es la 1 y esta es la 2, para este otro elemento que es el aire voy a tener una reluctancia diferente, ¿no? De hecho, como está en el aire, podemos considerarlo que tiene un μ0. Sin embargo, bueno, este va a tener una diferente reluctancia, que es lo importante. Por lo tanto, yo voy a poder escribir o dibujar este elemento o este circuito magnético físico como una resistencia, reluctancia para el ferromagnético y una reluctancia en serie para el aire, ¿no? Entonces yo puedo definirlo, como lo tenemos de esta manera, como un par de resistencias en serie. Entonces, cada que yo tenga cambios en el material, es decir, no solamente que tenga yo aire, sino que yo puedo tener otro tipo de material, por ejemplo, en esta sección que estoy dibujando, que yo tuviera otro material así metido, digamos, yo tendría otro mu y tendría entonces una reluctancia diferente. Por lo tanto, aquí me implicaría que tuviera otra resistencia en este sentido, que sería, por ejemplo, la reluctancia 3, ¿no? Entonces, también
puesto que la reluctancia depende del área de la sección transversal, si en algún momento, cambio la sección transversal de este núcleo ferromagnético, entonces estaré cambiando la resistencia, es decir, si yo lo hago esto llegara hasta por acá y esto llegara hasta por acá, es decir, yo hago más pequeño esta sección o este brazo, pierna o como quieran llamar del núcleo, si yo lo hago más pequeño, entonces esta sección está cambiando completamente la reluctancia, bueno, está cambiando su reluctancia. Por lo tanto, yo tendré una reluctancia para este elemento más grueso, que tiene un μ1, y para este elemento que está más delgadito voy a tener un μ2. ¿Ok? O una reluctancia 2 más bien. No el μ, porque el μ sigue siendo el mismo si es que tenemos el mismo material. Lo que está cambiando es la reluctancia, ¿no? Más bien. La reluctancia 1 y la reluctancia 2. Puesto que está cambiando la sección transversal. Esto nos generaría, dependiendo de los elementos que estén cambiando, si por ejemplo acá cambia otro de los lados, por así decirlo, de sección transversal, entonces tendríamos una resistencia o una reluctancia diferente. Entonces, dependiendo de también la sección transversal, yo puedo tener diferentes arreglos en este circuito magnético. No sé si más o menos quedó claro en esta parte. ¿Tienen alguna pregunta aquí? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, por el ¿Todo momento bien? todo bien, profe. Ok. Entonces continuamos. Vean ustedes. Si yo, por ejemplo, tengo un elemento como el que se muestra aquí en la figura, ¿no? Sabemos que esto tiene un μ, pues vamos a decirle μ nada más, ¿no? Tiene un μ determinado por el material, ¿no? El tipo de material que tenemos. Sin embargo, como pueden ver en la figura, yo tengo una sección más grande de este lado, una sección más chica de este lado, tengo un entrehierro aquí, tengo un entrehierro más pequeño de este lado y tengo mi fuente, ¿no? Aquí lo que hay que notar es que al hacer cambios de área y al hacer cambios de material, yo voy a generar reluctancias diferentes. Aquí yo voy a tener una reluctancia dependiendo de esta área A1 y voy a tener una reluctancia dependiendo pues también de la separación que tenemos del entrehierro y bueno, el material que en este caso pues si está abierto simplemente es el aire. Entonces yo voy a generar a partir de estas dos reluctancias una reluctancia, por así decirlo, equivalente, que le vamos a llamar la reluctancia 1. Y en este caso, pues lo mismo, yo voy a tener una reluctancia por este cambio de área y voy a tener una reluctancia diferente por este cambio en la sección, en el material, perdón. Entonces voy a tener una reluctancia equivalente 2, ¿ok? Pues análogamente a lo que son los circuitos en paralelo en circuitos eléctricos, pues yo tengo una configuración de este tipo como circuitos magnéticos en paralelo, ¿no? Nuevamente yo tengo mi fuente o mi fuerza magnetomotriz que se genera a partir del número de espiras y para cada caso voy a tener diferentes reluctancias, ¿no? El flujo que va a estar circulando por toda esta parte, obviamente va también a circular hacia la primera sección de la reluctancia 1 y una parte se irá hacia la sección de la reluctancia 2. Cabe notar que, como lo teníamos en la sección anterior, nosotros sabemos que una resistencia total es igual, cuando están en serie,
a la suma de las resistencias, ¿no? Esto nos va a seguir pasando para este caso de las reluctancias. ¿Ok? Para el caso de las reluctancias paralelo, pues ocurre algo parecido a lo que ocurre con las resistencias, ¿no? En la suma de los recíprocos. Entonces, vamos a tener esta configuración como el caso de los circuitos magnéticos en paralelo, ¿ok? Entonces, depende de cómo yo configure mi núcleo ferromagnético, voy a tener un circuito equivalente. Bueno, finalmente ya después de todo esto, podemos decir que siempre habrá para los circuitos eléctricos un equivalente en circuitos magnéticos. Entonces, yo sé que la corriente para un circuito eléctrico es el flujo de cargas que tenemos de electrones, ¿no? De electrones y huecos que tenemos dentro de un conductor. Para el circuito magnético, su equivalente va a ser el flujo magnético, ¿no? El voltaje, pues ya lo vimos, será la fuerza magnetomotriz, la resistencia, o será la reluctancia, y aquí hay que poner especial énfasis en esta fórmula que creo que no la definimos tal cual en las diapositivas anteriores, pero bueno, que aquí está, ¿no? La reluctancia tiene que ver con la longitud que tiene el elemento o por donde pasa el flujo dentro del circuito magnético. En este caso, por ejemplo, si está pasando el flujo por la mitad de todo esto, la L de esta resistencia tendría que ser necesariamente esta distancia, ¿no? Esta sería nuestra L. Entonces, tiene que ver con esa distancia o con esa longitud, con el mu, que es la permeabilidad del material, que tiene que ver también con la relativa y la del vacío, y además con el área de la sección transversal. Lo mismo que pasa con la resistencia, no es lo mismo la resistividad que la resistencia, tienen que ver con el área en la que está trabajando. Pues digo, lo mismo para la reluctancia, entonces por ahí anoten entre su formulario esta expresión para la reluctancia, ¿no? Y finalmente, bueno, pues conductancia y conductividad lo tenemos como permeancia y permeabilidad, permeancia. Y pues sí, obviamente tenemos la ley de Ohm, ¿no? Más o menos como la parte análoga en lo que es el circuito magnético. ¿Ok? Bueno, normalmente la permeabilidad de un material dentro de lo que hemos estado trabajando, de lo que hemos visto, no hemos mencionado que la permeabilidad magnética de los materiales ferromagnéticos es muy alta en comparación con la que tiene la permeabilidad mu cero, ¿no? Y además no se comporta de manera constante. Por lo tanto, normalmente si yo le inyecto una corriente a un circuito eléctrico, pues voy a tener una determinada potencia. Y si yo le aumento la corriente, pues tendré más potencia. En el caso de los circuitos magnéticos, si yo aumento el flujo, si yo aumento la fuerza, el flujo va a llegar el momento en el que se sature el núcleo, ¿no? Ya el núcleo no va a permitir que siga circulando o que siga fluyendo más campo. Entonces tenemos una gráfica que nos define digamos, este comportamiento que tienen los materiales al aplicarles una fuerza y generarles un flujo magnético. Esta curva de comportamiento se denomina curva de saturación. Normalmente ustedes cuando estén diseñando motores o cuando estén
revisando motores, se van a dar cuenta de que normalmente lo que se busca es que tenga el torque más elevado, ¿no? O que la velocidad sea más elevada. Entonces se va a estar diseñando el motor en esta región en la que hay una transición entre lo que es no saturado y cuando el material se empieza a saturar. Esta sección se conoce como rodilla de la curva o rodilla de saturación. Es esta transición entre la sección o la región no saturada y la región de saturación. Entonces, si yo voy aumentando la fuerza desde cero, digamos que al principio no tiene ningún flujo dentro del material ferromagnético. Si yo empiezo a aplicar una fuerza, tenderá a subir rápidamente el flujo, ¿no? Pero llegará un momento en el que por más que yo le meta corriente o que yo trate de incrementar el flujo, ya no se va a incrementar tan rápidamente, ¿no? Ya prácticamente lo vamos a tener constante el flujo, ¿no? Entonces, esta parte de abajo, cuando crece muy rápido, pues se llama la región no saturada, en donde puedo yo controlar el flujo que genero sobre el elemento. Y en la región de saturación es pasando la curva de la rodilla, o la rodilla de la curva, perdón, y aquí yo ya no voy a obtener cambio en el flujo magnético. Okay. Bueno, normalmente se usan materiales ferromagnéticos en la construcción de transformadores y máquinas eléctricas, ya que estos nos van a permitir que fluya que haya más flujo en comparación con si lo hacemos con núcleos de aire. Y lo que les comentaba, cuando ustedes están diseñando algún sistema, normalmente van a estar trabajando muy cerca de la rodilla de saturación y jugando siempre con la fuerza magnetomotriz para generar los flujos, ¿no? Bueno, vamos a dejarle aquí, no sé si tienen alguna pregunta, ya la siguiente clase terminamos esta sección de lo que son la teoría. No sé si tienen alguna pregunta al respecto con lo que estuvimos viendo. No, Obviamente, profe. obviamente esto es, gracias, esto es muy teórico, es el principio, ya estaremos terminando de revisar la teoría en la siguiente clase y pues si nos da tiempo yo creo que sí nos dará tiempo, hacemos unos ejercicios para que dejemos una tareita ahí pequeña, ¿no? Es bueno. Esto es lo correspondiente a lo que es los circuitos magnéticos y bueno, si no tienen alguna pregunta, bueno, pues nos veríamos el próximo miércoles para terminar con este tema. ¿Ok? Sí, profesor. Sí, profe. Vale, pues. Y me quedo por si tienen dudas, si no, pues nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buen día. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, Buen profe. día, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Ahí va, que estén bien. Igualmente, profe, gracias.